Hola, el día de hoy nos toca ver la naturaleza dual del electrón. Es el capítulo 7.4. Este es un capítulo un poco más complejo, un poco más difícil. Al menos a lo que a mí me costó bastante comprenderlo. De hecho tuve que leerlo muchas veces y ni siquiera estoy 100% seguro que lo que comprendí era lo correcto. Pero bueno, siempre estoy abierto a sugerencias y correcciones como ya saben. Y bien, antes de comenzar vamos a hacer un mini repaso de lo que vimos en el capítulo pasado, que era la teoría de Bohr sobre el átomo de hidrógeno. Bien, eh, cierto, aquí surge un nuevo misterio, que era el espectro de emisión, que era ciertas líneas de radiación que emitían algunos sólidos cuando los calentaban, también el espectro solar, ¿cierto? Y de esas cosas. Bueno, lo primero que hay que entender del espectro de emisión, o sea, estas líneas de radiación que iban a botar los sólidos calentados, y el espectro solar, es que ambos iban a ser continuos, o sea, que todas las longitudes de onda iban a estar representados en la luz visible. O sea, ¿cierto? Iban a estar en un rango desde ultravioleta a infrarrojo. El rango de luz visible. La duda surge cuando pasaba en átomos con fase gaseosa. Ellos nos mostraban una longitud continua de longitudes de onda. O sea, podía salir aquí una línea acá, otra por acá y otra tal vez aquí. ¿Comprenden? No presentaba algo seguido, algo fijo. Entonces, bueno, Eh, estas líneas brillantes de distintas partes del espectro visible se llaman espectro de líneas. Así que van a ser las líneas de radiación. Bien, entonces se utilizó un tubo de descarga donde estaba conectada por ciertos electrodos, donde aquí surgían electrones que iban hacia la otra parte, hacia la parte positiva, atraídos, y aquí se llenaba de un gas. Al chocar los electrones con el gas, ¿qué iba a pasar? Provocaba una emisión de la luz. Al chocar provocaban una emisión que luego pasaba por una rendija y nuevamente por un prisma y se replicaba en una placa fotográfica. El prisma era para descomponer, para separar la luz en sus componentes. Entonces, estas líneas no eran continuas, o sea, estaban muy repartidas. Y por eso se intentó explicar por qué pasaba eso. Ok. Entonces, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Bien, primero hay que entender que antes se entendía, ¿cierto?, que el átomo estaba compuesto desde un núcleo positivo, ¿cierto?, cuando estaban los protones y los neutrones, y un electrón girando por su exterior, ¿sí? Era lógico que la fuerza electrostática iba a atraer al electrón hacia el núcleo, pero también esa fuerza se iba a contrarrestar por la aceleración externa que tenía el movimiento circular del electrón. O sea que cuando el electrón iba girando siempre iba a tender a salir hacia afuera, eso creían. Entonces esa fuerza se iba a contrarrestar, la de atracción, hacia afuera, y se anulaba. Entonces el electrón seguía girando. Pero bueno, según las leyes de la física clásica, de la física de ese entonces, el electrón dice que se movía en la órbita del átomo de hidrógeno, experimentaría con el tiempo una aceleración hacia el núcleo al emitir energía en forma de onda electromagnética. ¿Sí? Porque ellos veían que los átomos emitían energía en forma de ondas electromagnéticas. Y bueno, al hacer eso, ellos, según las leyes que habían entonces de la física clásica, decían que el electrón iba a girar en forma de espiral hasta llegar al núcleo y ahí se iba a destruir. Entonces ahí surge Bohr, y Bohr explica por qué eso no podía pasar. Él dice que no sucedía así. Y él explicó por qué. Bueno, él dice que Bohr postula que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específica, ¿cierto? Entonces él plantea, aquí utiliza Planck, que las órbitas, la energía del electrón están cuantizadas. Básicamente eso. Bien. Ahora, para resumir aún más lo que vimos, ¿cierto? Estas órbitas, aquí por ejemplo tenemos 3 órbitas, son las órbitas, los niveles de mínimo niveles de energía que puede tener el electrón, el átomo. Entonces el nivel 1 tenía que ser entero. Recordar que Planck dice que cuando está todo cuantizado tiene que ser en función de número entero. Entonces, el nivel mínimo es el nivel 1, que significa que está en estado fundamental, en estado basal, estado de reposo. Este es el nivel de mínima energía. Ya pasado el nivel 1, ya sea nivel 2, 3 y superior, vamos a encontrar átomos que se llaman átomos excitados. Sí, átomos excitados. Tiene otro nombre, pero nivel excitado, ¿sí? Estado excitado o nivel excitado. Bien,
un electrón, al pasar de un nivel superior a uno inferior, va a liberar energía, va a liberar radiación electromagnética en forma de fotón. Va a liberar energía en forma de fotón. ¿Sí? Fotón son las partículas de luz. Por el contrario, cuando un electrón pasaba a una órbita mayor, de mayor energía, absorbía radiación, absorbía energía en forma de radiación. Bien, también vimos esta constante, esta ecuación, ¿cierto? Que era la energía que tenía el electrón en el átomo de hidrógeno. Bien, todo lo que dije lo resumí aquí. ¿Qué más vimos? Bien, estos son todos los niveles de energía en el átomo de hidrógeno. Son las series de emisión. Se puede decir que son las huellas dactilares del hidrógeno, que son todos los cambios que puede utilizar y dónde va a quedar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando salta del nivel 3 al 2, va a producir esta línea de emisión que va a estar dentro de la luz visible. Por eso la serie de Balmer es la más fácil de descubrir, porque está dentro de la luz visible. Ok, entonces eso sería todo lo que vimos. Fue mucho, yo sé, pero era necesario. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la naturaleza dual. Dual, quédense con esa palabra. Dualidad de dos cosas del electrón. ¿Sí? Primero tenemos que decir que los físicos quedaron fascinados, pero intrigados con la teoría de Bohr, porque cuestionaban el por qué las energías del electrón de hidrógeno eran cuantizadas, ¿cierto? ¿Por qué? Una paráfrasis correcta de este argumento sería ¿por qué el electrón en el átomo de Bohr está circunscrito a girar en órbitas alrededor del núcleo a distancias fijas? Me refiero, o sea, ellos se refieren. Tenemos aquí una órbita. ¿Y por qué tenemos otra a cierta distancia fija? A cierta distancia, ¿por qué? Bien, durante una década nadie tuvo explicación lógica, ni siquiera el mismo Bohr, ni siquiera el creador de su propia teoría. Entonces, en 1924, el señor Louis de Broglie, él se llamaba Louis Victor Pierre Raymond Duc de Broglie, nacido en 1892 y fallecido en 1967, fue un físico francés, fue miembro de una antigua y noble familia en Francia. Él también ostentó el título de príncipe y en su disertación doctoral propuso que la materia y la radiación tienen propiedades tanto de onda como de partícula. Eso es muy importante. Así que tienen tanto propiedades de onda como de partícula. Y este trabajo lo hizo acreedor del Premio Nobel de Física en el año 1929. Entonces, volvemos nuevamente con Louis de Broglie. Él resolvió este problema, ¿cierto? Este problema de que por qué las órbitas giraban a distancias fijas alrededor del núcleo. ¿Por qué estaban a distancias fijas entre sí? Entonces, ¿qué hizo de Broglie? Él razonó que si las ondas luminosas se comportaban como una corriente de partículas, fotones, ojo en esto, recordar que James Clerk Maxwell, él propuso que el espectro visible de luces, ¿cierto?, estaba compuesto por ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen un componente del campo eléctrico y un componente del campo magnético. Y bueno, son iguales entre sí, solo que vibran en diferentes planos. Por eso se dice que esas ondas son transversales. Ok, ¿qué pasaba luego? ¿Cierto? Vino Einstein y él, para explicar el efecto fotoeléctrico, tuvo que ver la luz, estas partículas de luz, como partículas, o sea, como un torrente de partículas. Vio la luz como un torrente de partículas, ¿sí? De ahí entonces que ya se decía que la luz se comporta tanto como una onda como una partícula. Entonces, en base a eso, quizás las partículas como los electrones van a tener esa propiedad. Antes se creía que solo eran las partículas, entonces ahora también se piensa que los electrones tienen esa propiedad de ondulatoria. Bueno, de acuerdo con de Broglie, un electrón enlazado al núcleo se comporta como una onda estacionaria. Una de estas ondas puede ser generada, por ejemplo, al pulsar la cuerda de una guitarra. Figura 7.12. Bien, luego vamos a darle explicación. Una de estas ondas puede ser la cuerda de una guitarra. Las ondas se clasifican como estáticas o estacionarias porque no se desplazan a lo largo de la cuerda. Algunos puntos de la cuerda, llamados nodos, no se mueven en absoluto.
Es decir, la amplitud de onda en estos puntos es 0. ¿Sí? O sea que vamos a tener una onda, ¿cierto? Y vamos a llegar a un punto en el que es 0. ¿Sí? No hay amplitud, no se levanta nada. Es 0. Bueno, dice que en cada extremo hay un nodo. En cada extremo hay un nodo. Y entre ellos puede haber varios nodos. Cuanto mayor es la frecuencia de vibración, menor longitud de onda estacionaria. O sea, eso es muy importante, que a mayor frecuencia, a más frecuencia, menor longitud de onda. ¿Sí? A más frecuencia, menor longitud de onda. O sea, mientras tengamos más frecuencia, vamos a tener una menor longitud de onda. Menor longitud de onda de la onda estacionaria y mayor el número de nodos. Sí, mayor el número de nodos. O sea que cuando tengamos mayor frecuencia, va a haber muchos más nodos, y la longitud de onda va a ser mucho menor. Por ejemplo, aquí la frecuencia es mucho mayor la frecuencia, por lo tanto la longitud de onda disminuye un poco, ¿cierto? La frecuencia aumenta, el número de nodos aumenta. Sabemos que tenemos 2 en los puntos, en los extremos, pero pueden haber entre medio, ¿sí? Y que no se nos olvide, más frecuencia implica menos longitud de onda, y más nodos, o sea, puntos de cero amplitud. Un nodo es un punto de cero amplitud. Amplitud. Bien. Eso que no se nos puede olvidar nunca, es clave. Bien. Como se muestra en la figura 7.6, solo puede haber ciertas longitudes de onda en cualquiera de los movimientos permitidos de la cuerda. Solo puede haber ciertas longitudes de onda en cualquiera de los movimientos permitidos de la cuerda. Bien, vamos a explicar la figura 7.12 antes de continuar con el argumento de Broglie. Estas son las ondas estacionarias. Estas son generadas al pulsar una cuerda de una guitarra. Este ejemplo nos dan. Obviamente se pueden producir de diferentes formas, pero el ejemplo que nos dan es la cuerda de una guitarra. Cada puntito va a representar un nodo. ¿Sí? Este nodo es un punto de cero amplitud. La longitud de la cuerda debe ser igual a un número entero multiplicado por la mitad de la longitud de onda. Longitud de la cuerda no es lo mismo que longitud de onda, que no se nos olvide eso. La longitud de la cuerda va a ser igual a un número entero multiplicado por la mitad de la longitud de onda. Por ejemplo, aquí la longitud de esta cuerda va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la longitud de onda partido en 2. Aquí vamos a tener 2, la longitud de onda partido en 2. 3, longitud de onda partido en 2. Y así. O sea que va y se vuelve cada vez más con mayor frecuencia. Bien. Entonces, ¿qué dice? El argumento de Broglie era que si el electrón del átomo de hidrógeno se comportaba como una onda fija, su longitud debería ajustarse exactamente a la circunferencia de la órbita. Si se comportaba como una onda fija, su longitud debería ajustarse exactamente a la circunferencia de la órbita. De lo contrario, la onda se cancelaría parcialmente en cada órbita sucesiva. Con el tiempo, la amplitud de la onda se reduciría a 0 y en consecuencia se anularía. ¿Sí? O sea que tenía que pasar lo que él dijo o se van a anular con el tiempo. Bien, él planteó una relación entre la circunferencia de una órbita determinada
y la longitud de onda del electrón. ¿Sí? De esta forma, él calcula la circunferencia de una órbita que va a estar estrechamente relacionada con la longitud de onda del electrón. R es el radio. R es el radio de la órbita. Lambda, longitud de la onda. Longitud. N, ¿cierto? N va a ser nuestro número cuántico principal. La órbita, dejémoslo como órbita. ¿Qué órbita? Dado que n es un entero, dice, r puede tener solo ciertos valores cuando n aumenta desde 1 a 2 y a 3 y así sucesivamente. Además, como la energía del electrón depende... esto es importante. La energía del electrón depende del tamaño de la órbita o del valor de r. Su valor debe estar cuantizado, ¿sí? Debe estar a razón de enteros. La energía del electrón depende del tamaño de la órbita, del valor del radio. Bueno, con este razonamiento, de Broglie llegó a la conclusión de que las ondas se comportan como partículas y estas exhiben propiedades ondulatorias. Son partículas con propiedades ondulatorias. Dedujo que las propiedades de partículas y de onda se relacionan por medio de la siguiente expresión. Esta va a ser nuestra nueva ecuación, donde me dice que lambda mu son la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento. Longitud de onda asociada a una partícula en movimiento. Y también su masa y velocidad respectivamente. Masa, velocidad. Esto es longitud, masa, y va a ser esta la velocidad, ¿cierto? Claro. Velocidad. Perfecto. En la sección 4, en la ecuación 7.8 queda implícito que una partícula en movimiento se trata como si fuera una onda. Y esta última puede mostrar las propiedades de una partícula. Observe que el lado izquierdo de la ecuación 7.8 expresa la propiedad de una onda, es decir, su longitud de onda, en tanto que el derecho incluye la masa o una propiedad característica de una partícula. Eso es importante. Bien, la masa es una propiedad característica de las partículas. Por eso esta ecuación relaciona partículas y ondas. Bien, dice que al usar la ecuación 7.8, m debe estar en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Ok, perfecto. 7.13, ¿en qué momento nos mostraron 7.13? Ah, aquí. 7.13. Bien, ¿qué tenemos aquí en A? Lo rojo es la circunferencia de la órbita, si no me equivoco. Sí, la circunferencia de la órbita. Circunferencia de la onda. Esa es la circunferencia de una onda. Dice que la circunferencia de la órbita, de la onda, circunferencia de la órbita, Bien, me dice que la circunferencia de la órbita es igual a un número entero de longitudes de onda. Esta es la órbita permitida. Es igual a un número entero de longitudes de onda. Esta es una órbita permitida. Está permitida porque va a ser igual a un número entero de longitudes de onda. ¿Se entiende, cierto? Estas son las ondas. Y al ser la circunferencia igual a un número entero de número de ondas, de longitudes de onda, va a estar todo bien. Es una órbita permitida. Va a estar ahí entonces la onda, moviéndose.
en esa órbita. Pero ¿qué pasa acá abajo? ¿Qué pasa en B? La circunferencia de la órbita no es igual a un número entero de longitudes de onda. No lo es. Y por lo tanto, la onda del electrón no se cierra. Esta es una órbita no permitida. ¿Sí? ¿Comprenden? Ese es un problema importante. O sea que aquí lo rojo es la circunferencia de la órbita. Por ejemplo, aquí está el núcleo, esta es la órbita. Entonces, ¿por qué es una órbita permitida? Porque al ver esta onda estacionaria, ¿cómo se diría? La circunferencia de la órbita, ¿sí? La circunferencia de la órbita es igual a un número entero de longitudes de onda. Lo que vimos acá. Esto. Tiene que ser igual. La longitud, ¿cierto? Tiene que ser igual a un número entero y esas cosas. Entonces, no se anula porque la circunferencia de la órbita es igual a un número entero de longitudes de onda. Todo bien, calza perfecto. Aquí, en cambio, la circunferencia no es igual a un número entero de longitud de onda. Por lo tanto, se puede decir que la onda no alcanza a hacer su recorrido y por lo tanto se anula. No está permitido. Este nivel no está permitido. Bien, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo 7.5 que me piden calcule la longitud de onda de la partícula. Calcula longitud de onda de la partícula en los siguientes dos casos. Primero, dice que el servicio más rápido en el tenis es de unas 150 millas por hora o 68 metros por segundo. Y ahí me piden calcular la longitud de onda asociada a una pelota de tenis de 6.0 por 10 elevado a menos 2 kilogramos que viaja a esa velocidad. En B me piden calcular la longitud de onda, otra longitud de onda, asociada a un electrón. Aquí me dan este electrón, la masa del electrón que se desplaza a esto. 68 metros por segundo. Bien, ¿cómo lo resuelve el libro? Estrategia. Se nos proporciona la información de la masa y la velocidad de la partícula en A y B y se nos pide calcular la longitud de onda. De manera que necesitamos la ecuación 7.8. Observe que como las unidades de las constantes de Planck son joules por segundo, masa y velocidad deben expresarse en kilogramos y metros por segundo. Y eso respectivamente. Con base en la ecuación 7.8, para resolver A escribimos lo siguiente. ¿Cierto? Esta ecuación relaciona partículas y ondas. Entonces me dicen que la longitud es igual a la constante de Planck partido por la masa por la velocidad. Entonces tengo la constante de Planck, tengo la masa y la velocidad. Y aquí me dio la longitud. Dice que si se considera que el tamaño de un átomo es de alrededor de 1 por 10 elevado a menos 10 metros, esta es una longitud de onda sumamente pequeña. Sumamente pequeña. Por esta razón, ningún dispositivo de medición existe para detectar las propiedades de onda de una pelota de tenis. ¿Sí? En este caso, para calcular B, lo mismo, constante de Planck, la masa por la velocidad. Esta longitud de onda, ¿cierto?, se encuentra en la región infrarroja. Este cálculo muestra que solo los electrones y otras partículas submicroscópicas tienen longitudes de ondas susceptibles a ser medidas. Bien, ejercicio de práctica. Me dice calcule la longitud de onda en nanómetros de un átomo de hidrógeno, de masa y eso. Bien, ni siquiera lo voy a hacer porque es demasiado fácil. Hay que transformar primero de centímetros por segundo a metros por segundo. Y listo. Sería fácil. Bien. Vamos a continuar. Bien, esta es la figura 7.14. Pero acá abajo. Dice, luego hacemos la revisión de conceptos. Dice, el ejemplo 7.5 muestra que, aunque la ecuación de Broglie se aplica a distintos sistemas, las propiedades ondulatorias solo se observan en los objetos submicroscópicos. ¿Sí? Poco tiempo después de que de Broglie formulara su ecuación, Clinton Davidson y Lester Germer en Estados Unidos, también Thomson en Inglaterra,
demostraron que los electrones poseen propiedades ondulatorias, al dirigir un rayo de electrones sobre una delgada lámina de oro. De esta forma, Thomson detectó una serie de anillos concéntricos en una pantalla, similar al patrón que se observa en los rayos X, que son ondas. La figura 7.14 muestra el patrón del aluminio. Dice que el patrón de difracción de rayos X de una lámina de aluminio. Eso se muestra en A. En B tenemos la difracción electrónica de una lámina de aluminio. La similitud de estos dos patrones muestra que los electrones se pueden comportar como rayos X y también desplegar con propiedades de ondas. Bien, entonces vamos a hacer la revisión de conceptos que me dicen qué cantidad de la ecuación 7.8 es la responsable del hecho de que objetos macroscópicos no muestren propiedades de ondas observables. ¿Qué cantidad de la ecuación 7.8? Es la constante de Planck. Según yo, la constante de Planck. Porque al tener un número tan pequeño arriba, tan pequeño, si tuviéramos un objeto de masa más grande, esto sería aún más pequeño y no podría ser observable. Gracias a esta ecuación solo podemos observar los que son más pequeños. Eso según yo. ¿Qué cantidad? La constante de Planck. Constante de Planck. Perfecto. Todo listo, entonces terminamos ya el capítulo 7.4, que nos habla de la naturaleza dual del electrón. Dual porque puede comportarse, o sea, es una partícula que tiene propiedades ondulatorias. Bien, entonces, para resumir, Broglie, Louis de Broglie, el príncipe, él nos propone que los electrones pueden comportarse al igual que como se comportan las ondas luminosas, ¿sí? Como corriente de partículas fotones y también como ondas. Entonces él propone que el electrón, si está enlazado al núcleo, se va a comportar como una onda estacionaria, ¿sí? Entonces, para que no se anulen, básicamente nos explica que la circunferencia de la órbita tiene que ser igual a un número entero de longitud de onda. La circunferencia de la órbita tiene que ser igual a la longitud de onda, ¿cierto? A un número entero de la longitud de onda, como se explica por acá. Igual a un número entero de longitudes de onda. En cambio, en B, por ejemplo, no es igual la circunferencia de la órbita a números enteros de longitudes de onda. Por lo tanto, la longitud de onda, la onda no alcanza a terminar su ciclo y esta órbita es una órbita no permitida. Básicamente eso es. Bien, entonces ya en el capítulo 7.5 vamos a ver lo que es la mecánica cuántica. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias por ver. There's nothing to